Amigas y amigos de Hablemos de Ópera, soy Gerardo Kleinburg y les doy la bienvenida a una emisión más de nuestro Hablemos de Ópera en casa. Hoy, como hacemos ya una tradición desde hace muchísimos sábados, tendremos la oportunidad de tener una conversación fantástica. Estoy seguro de que será reveladora, fascinante, distinta, con una de las más grandes escritoras, intelectuales y académicas mexicanas, Margot Glantz. Antes de empezar con esta charla, me gustaría hacer los agradecimientos habituales a las instituciones que amablemente se suman a nuestra transmisión. Empezamos por la Secretaría de Cultura Federal, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Auditorio Nacional, Ópera Latinoamérica desde Santiago de Chile con sus casi 40 teatros de ópera hispanoamericanos afiliados, el Teatro Julio Mario Santo Domingo en Bogotá, en Colombia, la Ópera de Los Ángeles en California, la Fundación Sinfonía de República Dominicana, el Canal 22, el Conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara, el Fórum Cultural Guanajuato, el Instituto Sinaloense de Cultura, Proópera AC, el Festival de Santa Lucía en Nuevo León, la Secretaría de Cultura de Coahuila, el Instituto Sonorense de Cultura, el Festival Alfonso Ortiz Tirado, también en Sonora, en Álamos, la Secretaría de Cultura de Tabasco, la Mahler Foundation en Viena y la Sociedad Mahler. Como también acostumbramos, les damos nuestro teléfono 55 43 47 02 83, nuestras redes sociales, esta página de Facebook, Hablemos de Ópera, a la que les sugerimos, pedimos, sigan, le den seguir, le den like, le den me gusta. También estamos en Twitter, @gkleinburg, en Instagram, @hablemos_de_ópera, y en YouTube nuestro canal es Hablemos de Ópera. Inscríbanse a este canal, suscríbanse a él. Queremos también hacer un anuncio importante. Por causas de fuerza mayor ajenas a nuestro control, nuestro curso Richard Strauss, el enigma de un antihéroe, se pospondrá una semana exactamente. Arrancará el 1 de septiembre y será los días 1, 3, 8, 10. Nos saltamos la semana de puente, de días feriados, y rematamos el día 22. El costo es de 1,500 pesos por dispositivo, computadora, y haremos un trazado, un peinado completo por la vida, la obra, maravillosas, polémicas, singulares, de Richard Strauss, acaso el último gran compositor romántico o postromántico en la historia de la ópera. Y ahora sí, de lleno y con gusto a nuestra charla del día de hoy. En primer lugar, queremos comentarles, pues no necesita presentación alguna. Margot, bienvenida con Mucho nosotros. gusto. Es una escritora, una académica importantísima, académica de la lengua mexicana, premio Javier Villaurrutia, premio de la universidad, premio Sor Juana, premio de la FIL, una visitante habitual en los grandes templos académicos, como muchas de las universidades preeminentes de los Estados Unidos, una mujer indispensable en la vida literaria, intelectual, artística de nuestro país, una mujer divertida, una mujer vital, una mujer longeva, afortunadamente, y una mujer que en su literatura y en su vida, me consta de primera mano, ha hecho un artículo de primera necesidad: la música, la buena música. Margot, bienvenida a este espacio que hacemos tuyo. Gracias de verdad por acompañarnos. Muchas gracias por presentarme tan entusiásticamente. Me emocionas y te agradezco mucho esas palabras. Muy No, amable. Margot, nosotros te las agradecemos a ti de verdad. Yo querría empezar por preguntarte algo. ¿Cómo descubres la música, la ópera? ¿Cuándo esta forma de este arte aparece en tu vida? ¿Muy pronto? ¿Tarde? En realidad bastante pronto. Mi padre era muy melómano y todos los domingos, hace miles de años, íbamos a Bellas Artes a los conciertos de Carlos Chávez. Ahí nos Wow. encontramos con muchísima gente muy famosa, incluyendo a Diego Rivera, a María Félix y a muchos intelectuales de la época. Pues Estaban mira, en esos conciertos ellos. sí, casi todos los domingos íbamos. A veces me aburría yo un poco, porque todavía no sabía yo mucho de música, tenía yo como 13 años, y luego como a los 15 o 16, quizás me olvido exactamente, tuve la ocasión de ver el Orfeo de Gluck con Oralia Domínguez. Fernández Domínguez, Sí. el papel de Orfeo. Me Wow. impresionó muchísimo porque fue la primera ópera que oí, porque ella estaba vestida de Orfeo, porque era una mujer bajita, gorda,
se veía un poco ridícula el papel de Orfeo, pero tenía una voz maravillosa. Dicen que oscilaba entre la mezzosoprano y la contralto. Sí. Parece que es muy difícil ser contralto. En fin, creo que los castrati eran contralto, Ujú. y que hay ahora muchos contratenores que son contralto. Pero sí, me impresionó mucho y me quedó como muy grabada este, esa área de tarara, monerudiche, bueno, No, bueno, no imaginaba que además nos ibas a cantar, ¿eh? muy mal, pero bueno, No, qué sí, maravilla. Y tu amor por la música, tu amor por la ópera son simultáneos, porque muchas veces se dan en tiempos distintos. Yo, por ejemplo, amaba la música clásica y detestaba la ópera, y de pronto la ópera me infectó. En tu caso, ¿sí se dan simultáneamente estos amores? bueno, no, porque estuve muy cercana a la música, pero no tanto a la ópera, porque después de eso ya casi no vi ópera, ¿no? Me puse música, sí, porque estudiaba yo piano, era yo muy mala, pero estudiaba yo piano y iba a tocar la patética de Beethoven. O sea, Y, estabas tocando tú la patética al piano y dices que eras sí, mala. Discúlpame, pero no te la compro. sí, pero por ejemplo, después dejé de tocar y no puedo ya ni leer notas, ni siquiera recuerdo nada de las notas, no puedo tocar nada en el piano. Mi mamá era pianista, bueno, pianista casera, pero desde muy niñas mi mamá se preocupó por comprar un piano y mi hermana mayor y yo teníamos maestra de piano y me acuerdo que íbamos a dar conciertos con otros niños al anfiteatro Bolívar. Nos vestía mi Ujú. mamá como niñas rusas con unos moños gigantescos en la cabeza que parecíamos regalo de Navidad, y vestido de tafeta rosa, zapatos de charol, medias blancas, digo, tobilleras blancas, Te estoy y, viendo, ¿eh? Te ¿sí? estoy viendo. Y tocábamos, atrás de nosotros estaban los frescos de Diego Rivera, era muy impresionante, se, se reflejaban como en espejo en la tapa del piano de cola, era muy interesante. En fin, yo tocaba pues para Elisa y variaciones de Paisiello, ese tipo de cosas, ¿no? Y luego tomé clases con Virginia Montoya y fui compañera de Virginia Montoya fue familiar directa mía. Yo soy nieto de María Teresa Montoya, ¿eh? sí, sí, Familiar directa. sí, ella era mi maestra y estaba también, ¿cómo se llama esta gran pianista que fue compositora, que murió joven y que estuvo casada con el fotógrafo Chucho, ay, no me acuerdo una muy conocida, ahorita se me olvidó el nombre. Ella era compañera mía y tocaba maravillosamente y me encantaba oírla tocar Chopin, tocaba el estudio revolucionario de una manera extraordinaria. También tenía una compañera, vivíamos en Tacuba, tenía una compañera que tocaba, llamaba Sulamita Keinisberg, que era muy buena pianista, también tocaba muy bien Chopin. Yo las oía con una gran envidia, porque nunca pude pasar de la patética, que es difícil, pero la tocaba yo mal. Pero me estás diciendo claramente que tu panorama empieza en la música instrumental, en la música sinfónica. La ópera, ¿cuál es tu bueno, tu primer recuerdo es el que comentas de ese Orfeo de Gluck o cómo empieza la ópera? Es el primer recuerdo. Después dejé de ver muchos años ópera. Estuve muchos años estudiando en París y cuando estaba yo en México, iba yo a muchísimos conciertos. Pude oír no pude oír a la Calas en el 51, porque en aquella época todavía no tenía yo cercanía con la ópera. Recuerdo que amigas mías, por ejemplo, Estela Ruiz Milán, que es la madre de Juan Villoro, en 51 estuvo tenía 18 años y estuvo en la representación de la Calas, ¿no? Wow. También recuerdo que mi amiga Cristina Barros, que también le gusta mucho la ópera, vio a la Calas en la Medea de Calas en, en Dallas con su mamá y Cierto, me lo cierto. cuenta ella mucho.
Tus Pero recuerdos también, son exactos, ¿eh? Todo lo que estás diciendo en fechas, lugares, impecable, ¿eh? bueno, la Calas para mí es extraordinaria. Escribí un cuento sobre la Calas, te lo voy a mandar. Por favor, Lo publiqué, mándamelo y si me autorizas lo subimos a la página. perfecto. Yo lo publiqué en una edición colectiva sobre Frankenstein y sobre monstruos, y yo lo puse como el monstruo de la voz a Calas, ¿no? Que Wow. siempre me ha fascinado. Entonces, por ejemplo, a mí me hubiera fascinado estar en la ópera de Dallas, donde mi amiga Cristina Barros oyó a la Calas cantando Medea, que es una de las óperas que más me fascinan, que más oigo, que nunca la vi, pero que la tengo grabada en una edición muy especial, donde ella cantaba con Franco Corelli, ¿no? ¿Cómo se llama? No, Absolutamente. Yo estoy convencido de que le gustaba mucho Corelia, María Calas. Sí, era guapo él, ¿no? Era muy guapo, guapo. hermoso, hermoso Ahora tipo. dicen que, bueno, no sé lo que dicen, no importa. No, tú dime, tú dime. Que era gay, ¿no? Yo también, bueno, lo que sí sabemos es que tenía pánico escénico, ese hombre tan guapo, ese tenor, es tal vez mi tenor favorito de la historia. Ujú. Pronto estaba hecho un ovillo en el camerino y no quería salir a cantar, teniéndolo todo. Y era cantaba como Jasón, ¿no? Y luego Ujú. creo que también estuvo en Norma, no estoy segura. Correctísimo, absolutamente correcto. Ujú. Otra ópera que me fascina, Norma, ¿no? Y también soy muy amiga de un operómano extraordinario que es Lizalde, que A quien, por lo conozco supuesto, desde hace muchos hablábamos, años. Margo, de quién, te pedía consejo de a quién invitar y es obligada la invitación, Eduardo. ¿Ah, nunca lo habías invitado? No, no, lo tengo que invitar, lo quiero invitar. Pues invítalo porque ya está, es un poco mayor que yo y sé que últimamente no estaba muy bien de salud, pero él tenía programas de ópera muy buenos. Otra persona que sería interesante que invitaras, que acabo de recordar, con el quien iba yo mucho cuando estaba yo en Londres como agregada cultural, era el embajador con el que yo trabajé, que es Luis Eduardo Navarrete. Con él fui Sí. a varias funciones de ópera. Me acuerdo que fui, por ejemplo, a un Don Giovanni, no, la flauta mágica de Mozart. Invité a Luz del Amo y a Ricardo Valero, que Ujú. venían de viaje, iban a trabajar, porque estaban en relaciones internacionales, digo, en el, estoy medio tonta, en No, el para. Ministerio de Relaciones Exteriores, y fueron a Londres a trabajar en las cosas de trabajos biculturales. Y entonces invité al embajador, a Luz, a Valero, y creo que también estuvo Sergio Pitol, que era embajador en Praga, y vino a trabajar, a estar con nosotros, muy amigo de Luz, muy amigo de Valero. Entonces, los cinco juntos oímos la flauta mágica, que no fue en el Covent Garden, que no fue Ajá, muy buena la representación, pero fue bonita. La recuerdo mucho porque estuve con esos amigos, ¿no? nada menos. Ujú. A ver, Margo, yo te voy a hacer una pregunta, y no sé si es una buena o una mala pregunta. ¿Qué es la música para ti? La idea de que es un compañero es casi un lugar común, está un poco manida la frase, es común, es mi amiga, ¿Cómo te acompaña la música? ¿La música te acompaña para trabajar? ¿Quién es la Mira, música en tu vida? mi papá me llevaba a oír a Chávez, y yo me acuerdo que me costaba mucho trabajo oír toda la Sinfonía número 3 de Brahms, que ahora me fascina, casi me dormía yo allí, y yo oía a la gente que decía, me fascina, me volvió loca la tercera de Brahms. Decía, pero ¿por qué los vuelve locos? Pero esas idas constantes con mi padre me volvieron muy melómana. Me daban un dinero, porque yo trabajaba en la zapatería de mis padres, y me daban algo de dinero, me compré un tocadiscos, y mi primer disco de esos de 78 revoluciones fue Eine kleine Nachtmusik de Mozart. Luego compré muchas otras obras, veía yo radiofusoras que tenían música todo el tiempo. No sé si la XLA tenía entonces, cuando yo era joven, cuando Yo creo que yo, sí.
cuando No era sé. adolescente, y trabajaba yo en la zapatería de mi padre, y oía, yo tenía el radio puesto, y venían los clientes a comprar zapatos, yo me subía a la escalera a bajar cajas de zapatos y oía música todo el tiempo. Y luego, bueno, cuando estuve en la preparatoria, seguí comprando discos, me encantaba, y compraba yo Bach, compraba yo Mozart. Mozart fue el primer autor que me gustó muchísimo, el concierto número 24, las sinfonías de Mozart. La ópera todavía no había yo, no las oía yo, las oí mucho más tarde. Oíla, por ejemplo, eh, también la flauta mágica en Berlín con Monsiváis, ¿no? Me acuerdo Bueno, muy bien de eso. Cuando acababa de caer el muro en el 90, y había, se podía ir al lado este de Berlín, y fuimos a un teatro, a una ópera house de Berlín, porque en Berlín hay tres óperas, tres teatros de ópera, y fuimos a oír la flauta mágica, que también había yo oído en Londres. En ¿y qué Londres dijo fuimos, Monsiváis qué decía Monsiváis de la flauta mágica? ¿Le gustaba? pues, no, si más era muy raro, no sé si le gustaba. Él iba a todas las cosas, ¿no? Fuimos a mucho teatro, fuimos al cine le gustaba más que ir a la ópera, pero sí nos invitó un amigo que creo que se llamaba Lorenzano, el hermano de Sandra Lorenzano. Ajá. Entonces fuimos los tres. Y luego, bueno, te digo, yo tocaba piano. En París yo estuve del 53 al 58 estudiando, hice el doctorado de letras allí, y tenía una amiga a la quien conocía desde México, que era Ninfa Santos, que era pianista y que había ido a estudiar al conservatorio a París, y que tocaba mucha música. Y cuando me casé, eh, alquilé un piano y tocaba yo piano, y Ninfa era mi maestra de piano. Luego se me olvidó por completamente, pero no sé por qué, pero como manejar no puedo ahora, no me puedo subir a un coche y manejar el volante. Lo mismo me pasa con la música, no puedo tocar el piano. Cuando Es el toqué la amante salsa, más ingrato. Los instrumentos musicales son si hay un ejemplo de amante ingrato, es ¿no? ajá. Bueno, y en México vi muchísimos autos. Bueno, me tocó Kleiber, me tocó Siggy Weissenberg, me tocó Milstein, me tocó, en fin, vi a los más grandes directores que estuvieron en México. No me tocó ver a Calas, pero iba yo mucho a los conciertos antes de irme a París. En París, a pesar de que éramos estudiantes, mi marido y yo, no sé por qué podíamos entrar bastante a la sala Pleyel, a la sala, ¿cómo se llama la otra Ujú. sala que es muy importante? Una pequeña, Gabó. sí, íbamos a la Gaboya, a la Pleyel, íbamos mucho a conciertos. Por ejemplo, muchísimo oíamos en iglesias, en Notre Dame, por ejemplo, que se podía entrar facilísimamente entonces, o Saint-Julien-le-Pauvre, o cualquiera de las iglesias de París, Saint-Cédrin, etcétera. Había siempre conciertos de música con órgano, y tocaban muchísimo Bach, Vivaldi, etcétera. Y cuando voy a París ahora sigue habiendo los mismos conciertos, ¿no? Entonces yo iba muchísimo, no a la ópera, pero sí a oír música, piano me gustaba muchísimo. Y Es decir, oía yo estamos hablando de una parte sustancial de tu vida. Era una actividad como ir al súper siempre, sí. cotidiana. Luego estuve en Londres viviendo, porque fui a la guerra cultural ya mucho tiempo después, el 83, del 86 al 88. Y bueno, era yo absolutamente aficionada a la ópera y al Wigmore Hall. Me gustaba ir los domingos a oír música de piano. Oí, por ejemplo, a Benedetti, a Miguel Ángel Benedetti. Wow. Ya, Oía ya, ya, ya estoy pasando de la admiración a la envidia fea, ¿eh? sí, bueno, oí también a, ¿cómo se llama? Bueno, en Alemania, en Berlín, oía Andras Schiff, oía en México te digo, muchísimos músicos. En Inglaterra, bueno, a Michelangelo Benedetti, y también oía ¿cómo se llama? El otro que es muy famoso, eh, ¿Pianista? pianista, uno que todavía vive ahora. A Ay, ver, bueno, es muy importante. Bueno, y hay tantos. bueno,
que ahorita no me acuerdo, bueno, ahí tengo miles de discos de él, ¿no? Y lo oía yo en Berlín y lo oí en París. Hace poco, como hace 8 años, una cosa así, estuve con unos amigos míos oyendo justamente a este pianista que es muy famoso, ¿no? Ah, bueno, Siggy Weiss, también oía el que tocaba Bela Bartok, ¿cómo se llamaba? ¿Quién será? ¿Shandor? ¿Georgi Shandor? Sí, también lo oí. Puede ser. A México venía muchísima gente Mucho, muy mucho. Shandor, importante, Badura Skoda, Demus, todo. Maduras Coda, todos ellos, yo los oía muchísimos de ellos, ¿no? Porque iba yo a Bellas Artes, así que me gustaba mucho el teatro y la música. Y desde muy chica, como te digo, compré un tocadiscos y tenía yo esos discos de 78 revoluciones, y cuando pasó a 33 revoluciones, todavía tengo una cantidad infinita de discos. Tengo mucha ópera en en, ¿En en, CD? ¿cómo se llama? Las ¿Disco chiquitas. compacto ya? Sí. eh, Yo te quiero hacer, quiero desviar un poco me has dejado ver muy claramente de qué manera la música jugaba un papel destacado, protagónico en tu vida. De cuándo la ópera, la música, empieza a infiltrarse, a meterse en tu literatura. ¿De qué manera se empieza a meter, si es que se ha metido? ¿Tú buscabas acercarte a la ópera, a la música para abrevar de ella, o de pronto se te metía en tus textos? bueno, yo creo que fui mucho a la ópera. Cuando estaba yo viviendo en Estados Unidos, porque era yo profesora en Montclair State, iba yo mucho al Metropolitan. Eso era en 60 y algo, 70, 70, 71. Y por ejemplo, tenía una amiga que tenía abono para ver el Ring, ¿no? De Wagner, y me invitó y vi todo, excepto las Valquirias, vi todo el Ring. Iba yo mucho a la ópera ahí, vi a Rossini, etcétera, también a la ida, bueno, de chica, cuando tenía yo 9 años, 7 a 8 años en la escuela, las hacían fiestas para el Día de las Madres y tocaban una parte de Aida, ¿no? Era como para hacer la danza de Aida, y nos vestían de, de egipcias, y a mí me ponían a bailar y era yo tan torpe que me corrían siempre del baile. Y luego acabé haciendo así, taca, 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 esa cosa de la marcha de Aida, ¿no? Entonces, está muy cerca la ópera de mí. En Estados Unidos, en Nueva York, iba yo constantemente al Metropolitan Opera House, y en Inglaterra, al Covent Garden, en muchísimas veces. Y en Alemania, tengo una amiga mexicana que es hija de padre alemán y lleva ya viviendo muchísimos años en Berlín. Y con ella, que es muy melómana, íbamos a la ópera, porque en Berlín hay ópera diaria. Así Diaria. que Hay tres podíamos casas ir, de ópera. sí, Tres 3 casas casas de de. ópera. Entonces yo siempre llegaba y veíamos ópera. Cuando estuve en Viena, bueno, fui al teatro, fui al cine, etcétera. Estuve trabajando en la Universidad de Viena, y bueno, fui mucho a la ópera, oí el Borbero de Sevilla de Rossini, en fin. Y Margot, pero ¿y cuándo empieza la ópera a visitarte a ti? Ya no ir tú a la ópera, sino en tu literatura, en tu trabajo creativo, ¿cómo empieza a entrar la música? En mi trabajo creativo no hay demasiada ópera. Hay mucha música. Está, Mucha. por ejemplo, en el Rastro, que es una novela. Quiero platicar del Rastro y de Nora García contigo, por supuesto. Ahí juega un papel muy, muy importante Muy. la música, como sabes bien, y tiene mucho que ver con el pianista clásico Glenn Gould, ¿no? Entonces, yo le oía mucha música, tengo una gran cantidad de discos, ¿no? Muchísimos discos. Tengo todavía los de 33 revoluciones, cosas muy buenas todavía. Y tengo pues casi todas las cantatas de Bach, tengo bastante ópera, tengo Alsina, tengo Ariodonte, el Mesías de Händel, que me O gusta sea, eres mucho. muy hendeliana también. Y me gusta muchísimo también las óperas sobre todo la música sacra cantada de Vivaldi, Ujú. Juditas Triunfans. Me gusta mucho también lo que toca
las cosas de cantatas de Telemann, el Requiem de Mozart y las misas de Mozart me parecen fascinantes. Oí muchas veces las misas de Mozart en Londres, en el Albert Victoria Museum, digo, Albert Victoria Hall, este, y tengo pues tengo Medea en una edición maravillosa que me robaron, por cierto, ¿no? La habrás prestado y no te la devolvieron. No, tengo alumnos que vienen a mi casa y me roban libros y me roban ópera y me roban lo que quieren. Pero en fin, era la ópera que más me gustaba, que la oía yo constantemente y que me parece fascinante porque cuando Medea va a matar a sus hijos y que dicen Medea, Medea, ay, tirito me estremezco, me parece maravilloso, ¿no? Y también, bueno, Norma, ¿no? Que es una versión más mitigada de Medea, porque en última instancia no mata a sus hijos, se muere ella con ¿cómo se llama el señor? Se me olvidó cómo se llama. Polione. Polione, exactamente. Bueno. Dime algo, Margo. ¿Y la ópera, qué te atrae de la ópera? ¿Qué te rechaza? Ya un poco más como un juicio artístico. ¿Qué te da la ópera que no te da la música tradicional, la música instrumental? ¿Qué te da la ópera que no te puede dar una experiencia de una obra de teatro? ¿Qué es la ópera para ti? Bueno, es decir, a mí me gusta mucho cómo a través de la ópera se pueden plasmar los sentimientos más terribles y más cursis al mismo tiempo y que sean extraordinarios, sublimes, ¿no? Como cosas que absolutamente que te parecerían cursis en la vida cotidiana. Puccini, por ejemplo. ¿No? ¿Cómo? Puccini, por ejemplo, que Puccini. te cuentan la historia de la bohemia y parece una tontería, la escuchas cantada y te conmueve. Terriblemente. Bueno, no así Medea o Norma, que son óperas mucho más trágicas, ¿no? Me gustaba muchísimo también la Olimpiada de Pergolesi y me gustaba mucho la historia de Pergolesi. Ahí sí, para que veas, en el rastro aparece Pergolesi y la Olimpiada, ¿Cierto? que me Cierto. parece muy importante, el Magnífica de Pergolesi y la historia de Pergolesi de cómo logra representar su ópera en Roma y cómo se burlan de él y cómo es un fiasco total y cómo después de que lo chiflan y todo el mundo se sale de escena, una mano anónima le lanza un ramo de flores, que me parece maravilloso. Y es un pobre tipo que murió tan joven ¿no? Y que fue tan genial, porque Genial. el Stabat Mater es una de las cosas más bellas que he oído constantemente. Me gusta mucho también y me atrae muchísimo y lo trabajo muchísimo también en el rastro, el tema de los castrati. Es decir, ¿Qué te cómo atrae de los castrati? ¿Qué es lo que te atrae? Es un fenómeno de una crueldad extrema, ¿no es cierto? Una me parece, como te he inhumana, trabajado todo el tiempo, el hecho de que las mujeres callen en la iglesia, que lo trabaja tanto Sor Juana, que yo soy sorjuanista, por supuesto. entonces, eh, las mujeres caían en la iglesia y no había posibilidad de que las mujeres cantaran en la ópera en una época y para que hubiera voces femeninas castraban a los niños, ¿no? Entonces está Farinelli y todos ellos son extraordinarios. Entonces me parece muy interesante esa realidad en donde se necesita a la mujer, pero se la cancela y se toma a un joven, le cancelan la vida para que lo castran para que siga cantando con la voz de joven. También me interesaba mucho, por ejemplo, bueno, en ese sentido, estoy fascinada con un libro maravilloso de Quiñar, que es La haine de la musique, el odio a la música o la lección de la música, en donde él trabaja el tema de los castrati. Ahora, Así es. yo leía a Quiñar después de que me interesara mucho, porque siempre tuve, por ejemplo, cuando estaba yo enseñando en Yale, tenía yo, no en Yale, en Harvard, tenía un amigo, un alumno mío, que era mi estudiante, mi ayudante de trabajos, ¿no? Académicos, que me ayudaba a corregir trabajos y sobre todo me ayudaba a conseguir libros en la biblioteca de Harvard, que es enorme y dificilísima, porque hay que saber mucho cómo entrarle a todo esto. Entonces él me ayudaba y me traía. Y me gustaba mucho que me trajera libros sobre castrati. O sea, a él le parecía extraño, era gay,
le parecía extraño que a mí me gustara tanto lo de los castrati. Y luego aparece en mi obra como algo muy importante y tengo muchísimos discos de contratenores. Y Es también lo que tengo te iba a decir, tu amor por tu atracción por ese fenómeno, permítemelo llamar así, se extrapola a que sigas a los sí, contratenores. bueno, tengo muchas cosas, por ejemplo, arias de Händel que me gustan mucho, cantadas por contratenores. Ahorita no me acuerdo muy bien de los nombres, ¿no? De los Seguramente has oído a Brian Asawa, has oído a sí, Jaruski, que es el contratenor tal vez más sí, relevante hoy en día. y he oído hasta contratenores en México, ¿no? Claro. Bueno, y así cantan, Iván López Reynoso, en fin, hay, bueno, no es castrato ni contratenor, pero me encanta esto. Diego Flores, por ejemplo, lo por oí supuesto. en la universidad, he oído también a Camarena, ¿no? Pero ya no son castrati, pero digamos, No. estoy muy vinculada con la música y me gusta mucho Händel, me gusta mucho Bach, las cantatas, me gusta, por ejemplo, trabajé mucho en el Rastro, justamente como en la música, jóvenes cantantes de Viena, los jóvenes cantores de Viena, cantan las canciones que cantaba Bach antes de que su voz fuera ya de adulto, ¿no? Ujú. Eso es muy importante. Él cantaba en el coro y cómo lo obligan a salir del coro porque su voz ya no es Bien. de joven, de niño, ¿no? Y como, por ejemplo, Seppi Peter, que es un personaje muy interesante que canta dirigido por Leonard, ¿no? Y cantan en la cantata 52, o por ejemplo, los cantores de Viena, los jóvenes cantores de Viena, el Requiem de Mozart, es una maravilla, como en un momento dado hay esa como sucesión de voces que se van escalonando, en donde empieza un tenor, un bajo, un tenor, luego vienen los sopranos, los mezzosopranos, los sopranos son niños. Es maravilloso como cantan, ¿no? Totalmente. Me fascina ese momento en que la voz está a punto de romperse y cómo los niños todavía la mantienen. Es una voz cristalina, perfecta, maravillosa, pero como el cristal a punto de romperse. Me interesa muchísimo, eso lo trabajé mucho en el rastro. Eh, Dime algo, Margo. ¿Tú dirías que la ópera, dónde ubicarías a la ópera? ¿Más como un género teatral o dramático, como un género musical? ¿Tú crees que de verdad es un maridaje real entre lo dramático, lo escénico y la música? ¿Hacia dónde se sesga más tu apreciación, tu voz? Mira, creo que es una cosa muy interesante que tiene que ver con lo fastuoso del siglo XIX. La figura de Verdi y la ópera y la relación con la, el imperio austrohúngaro que dominaba Italia y cómo se vuelve Verdi un compositor patriótico fundamental y cómo la gente va a la ópera este, con deseos nacionalistas, patrióticos, etcétera, pero al mismo tiempo me gusta toda la parafernalia que lo ves en las películas, Gato Pardo y todo eso, en donde Olivia, ¿no? En donde los personajes están en la ópera o la Ana Karenina cualquiera de esas películas del siglo XIX, en donde la gente va a la ópera como religiosamente, y al mismo tiempo como a un acontecimiento de lujo donde vas a lucir tus mejores joyas, y tus mejores escotes y tus maravillosos vestidos. Entonces, Y eso tú me tus parece maravillosos zapatos también, ¿eh? sí, bueno, pero me encantaba ver a las mujeres con la cinturita así, por ejemplo, en las películas de Visconti, que era maravilloso, o no sé, de todas las películas que recrean la ópera y todas las novelas como Ana Karenina o todo en donde muchas de las cosas fundamentales suceden, las anécdotas, las cosas, los encuentros amorosos, los recados, los mensajes, ¿no? Se juegan en la ópera y donde las mujeres y los hombres usan los, ¿cómo se llaman esos? Lorgnon se llaman en Francia, no sé cómo, los anteojos así, Sí, para, sí, no, no, como con monóculo. para mirar
o los anteojos que venden a larga distancia, los gemelos, Catalejos, ¿no? los catalejos, para ver a quién está bien vestido y quién no, o si tal estuvo con tal otra persona, o si hay amantes en el público y está el marido, pero todo ese tipo de cosas así extraordinariamente románticas, y que la ópera lo es, ¿no? Además, tengo Totalmente. una amiga que es maravillosa, una de mis mejores amigas, que es italiana, se llama Vittoria Borsò, y su padre era un cantante muy importante, Humberto Borsò, que Sí, cantó aquí en México, sí, y sí. ella era es muy melómana, y cada vez que la veo vamos a la ópera. Hace poco que estuve en Alemania, fuimos en una ciudad alemana, en Mannheim, estuvimos viendo la Traviata, ópera que he visto muchísimas veces, una Traviata que no me gustó como la representaron, porque la representaron muy moderna, y entonces era como que te molestaba. Me encantaba ver, por ejemplo, las representaciones de la Traviata en el cine, en esas cosas esas recreaciones con las tratas, ¿no? Eso me Ujú. gustaba mucho también, ¿no? Ah, con Teresa Stratas. Con esas tratas, ¿no? O, en fin, no sé. O por ejemplo, yo cuando trabajaba, yo estudiaba, estaba trabajando en Dallas, enseñando, no en Dallas, en Houston, enseñando en Rice University. Vino René Fleming, iba a Wow. cantar Norma, entonces me fui sola a la ópera, fui muchas veces sola, fui a la ópera, y luego me costó un trabajo horrible regresarme a mi casa porque en Houston no hay coche, no hay taxis, yo no No, tenía bueno, coche. Entonces digo, pero fue así como un acto heroico porque no sabía cómo regresarme a la casa con tal de oír a René Fleming. Como tú ves, soy bastante melómana, no, bastante bueno, no sabía hasta qué punto tu melomanía iba a la praxis presencial. Yo pensaba que era más una melomanía discográfica y me estás mostrando que tu cultura y tu práctica musical se han hecho de la manera más deseable, en el propio, en el escenario mismo, ante el escenario mismo. Y eso es otra cosa, es otra experiencia, ¿no es cierto? Sí, iba yo mucho a la ópera también cuando vivía a Luz del Amo y había ópera en Bellas Artes. Íbamos a la ópera también con su hermana. No iba yo a ver las funciones del Metropolitan en el Auditorio Nacional, esas no las vi nunca, pero me hablaban de que eran una maravilla. Y a mí me parecía pues bastante terrible tener que ver en video. Había yo visto tantas óperas tan maravillosas en vivo, ¿no? Y también una de las cosas que me parecía muy contrastante era ir, por ejemplo, en el Metropolitan Opera House o en el Covent Garden, eh, y ver que la gente iba vestida o maravillosamente bien como para una función extraordinaria que para mí me parecía fundamental ir como muy de lujo con joyas y con vestidos preciosos y con zapatos, como que convenía para la ópera. La gente iba vestida, sobre todo en Estados Unidos, con una falta de elegancia, y así, mascando chicle y todo. O sea, ¿cómo pueden venir a la ópera esta gente, no? Pero bueno, en Es que fin. me llama la atención lo que dices, porque tú también me parece que haces o has percibido en el propio público otro escenario, otra representación. Percibo que ves dos escenarios y dos espectáculos, un espectáculo en el escenario y otro espectáculo conformado por los propios asistentes, ¿verdad? Sí, sí, bueno, cuando yo era chica y que iba yo con mi padre a oír a Oscar Chávez, la gente iba a la ópera, digo, a los conciertos de Chávez, vestidos de la manera más extraordinaria, ¿no? Me acuerdo María Félix en un palco, Bueno, vestida de un vestido de seda blanca, con un collar de diamantes, y a su lado estaba Diego Rivera con un overol, ¿no? Entonces era muy impresionante porque muy. María Félix era muy joven entonces y de una belleza impresionante. Y con ese vestido era pantallaba porque estaba en un palco, luego bajó a la platea, digo, al primer piso, y todos la veíamos así como si fuera la diosa que fue, ¿no? Digo, es muy interesante eso. Es fascinante.
Margo, los libretos, ¿tú considerarías, para tratar de volver de jalar hacia el terreno de la literatura, ¿tú considerarías al libreto operístico un género literario? ¿Le darías ese valor? Está así von Hofmannsthal con Strauss, Boito, con Verdi, Da Ponte, con Mozart, pero luego ya no hay muchos nombres más. Metastasio fue muy ¿Le das? importante, ¿no? No ¿Perdón? te oigo. No, Metastasio. te preguntaba si consideras al libreto operístico un género literario per se. Bueno, yo creo que las grandes óperas están acompañadas por grandes libretos, que si no hubiera los grandes libretos, no habría. Yo, por ejemplo, acabo de trabajar a Giacomo Casanova y cuando él ya se quedó, ya era viejo y estaba recluido en un castillo en Checoslovaquia, estuvo en Praga con Mozart y con Arrigo Boito. Suponemos, digamos que no hay prueba de, Parece que sí, no hay pero pruebas. parece que sí, ¿no? Y además, si no es cierto, yo quiero creer que es cierto. Bueno, parece ser que se inspiraron en la vida de Casanova para el Don Giovanni, ¿no? Eso acabo de leerlo en Ujú. un libro que tengo, que recientemente compré, es la edición completa y la traducción perfecta bueno, mejor dicho, la edición de cómo lo había publicado, lo había escrito Casanova, que había sido expurgada y que hasta hace muy poco tiempo, como 20 años, ha salido a la luz del público. Y los que hacen las notas en ese libro dicen que fue cierto, ¿no? Yo también, hay muchas versiones de que así fue. ¿Alguna vez te ha tentado la idea, aunque sea como una fantasía de domingo por la mañana, de escribir un libreto operístico o no ha sido una curiosidad? Mira, me acaban de pedir que haga yo un guión para Netflix y tenía yo el concepto, pero no la narrativa. Entonces decliné porque de plano, luego les propuse algo, pero parecía que ya lo habían hecho otras personas. He hecho adaptaciones teatrales, también para televisión, por ejemplo, de novelas mexicanas. Hice adaptaciones de Monja Casada, Virgen y Mártir y de una novela de Justo Sierra, O'Reilly, el padre de Justo Sierra, que se llama, ¿cómo se llama? Ahorita me voy a acordar. Es una novela del siglo basada en unas cosas de la Inquisición, muy, muy, muy famosa. Luego también hice una adaptación de cosas de Tennessee Williams para el teatro y también, en fin, no sé. Pero hacia la ópera nunca has sentido la tentación. Quizá podría adaptar alguna cosa, alguna historia. ¿Qué se te ocurre? A ver, así a bote pronto, tienes la obligación, te van a encerrar en un cuarto y no puedes salir sin proponer una ópera. ¿Qué harías una ópera? ¿Qué novela? ¿Qué historia? ¿Tú qué harías ópera? Pues quizás tomaría yo una obra de Shakespeare, que se ha hecho mucho, Otelo, Macbeth, etcétera, pero algunas de las que menos se han hecho, me gustaría trabajarla, pero sobre todo me gustaría trabajar a Racine, la Fedra, por ejemplo, de Racine, sería muy hermoso, o de alguna manera inspirarme en la tragedia griega, que la he trabajado mucho, y acabamos de tener un chat en el Twitter con un amigo argentino y éramos como 50 chateros que trabajábamos sobre Esquilo. Estuvimos trabajando las 7 tragedias de Esquilo, tuvimos 14 semanas con ellas y me Wow. gustaría, por ejemplo, hacer una ópera no sé, de Cassandra, ¿no? Este, Clitemnestra y Fíjate que Cassandra. me sorprende un poco tu respuesta porque yo estaba casi seguro de que de que probablemente aludirías al que seguramente es tu personaje literario favorito, tu actriz literaria, tu protagonista literaria por antonomasia, Sor Juanista por antonomasia, como eres tú. ¿Te imaginas a Sor Juana en un escenario operístico? ¿Te la imaginas personaje de una ópera? Mira, no sé, Sor Juana hizo autos sacramentales importantísimos. Ujú. El Divino Narciso es una de las joyas más grandes de la literatura. Eh, Tendría que ser un oratorio más que una ópera. Y ¿cómo se llama? Los empeños de una casa es demasiado complicada como historia Habría para que, funcionar como Europa, como ópera.
Es Y como, ella, su vida, ella misma como personaje operístico, ¿la verías ahí? mira, todo lo que se ha hecho de la vida de Sor Juana es horrendo. Sí. Me parece muy mal todas las series que han hecho sobre ella. Me parecen falaces, absurdas, ridículas, mentirosas, me chocan, ¿no? No sé, hay la película de la Branda Bemberg sobre eh, Sor Juana tampoco me gusta, ¿no? No sé, yo no haría nada de Sor Juana, yo creo. Te creo te creo Quizás, y te quizás entiendo. alguno de los romances o los, sí, los romances, ¿no? Pero no tienen demasiada trama, ¿no? Tendría yo que, no sé. Y dime algo, has hablado de tanta gente, has conocido y has convivido con toda la gente que uno pudiera imaginar. ¿Quiénes? Ya mencionaste nombres como el de Sergio Pitol, Monsiváis también, pero ¿con quiénes más viste cercanos a la ópera? Carlos Fuentes estaba muy cerca de la ópera, era un fanático operístico, ¿no? Pero yo no era muy cercana a Carlos Fuentes. Lo conocí mucho desde muy joven y alterné mucho con él. Estuve en fiestas, en su cumpleaños, ese famoso cumpleaños que hay, el video, etcétera, etcétera. Era muy amigo de Julieta González Pedrero y de Víctor Flores Solea, y salimos juntos muchas veces, tanto en Nueva York como en México. Lo vi mucho en Inglaterra porque le dieron el honoris causa de Cambridge, yo estaba agregada cultural entonces, pero nunca fuimos cercanos y nunca fui a la ópera con él. Con quien fui muchísimo fue con Sergio Pitol. Monsiváis, no sé si le gustaba. Fui con él porque era muy curioso y le gustaba estar en todas partes, le gustaba ir a conocer todo. Entonces, como era una ópera muy que se acaba de abrir para el público del oeste, que era, porque era en la Opera House del Berlín Oriental, yo creo que le interesó también ir a eso. No sé si Pero le gustó. Pitol sí era Y tu todo le par en ese fascinaba. sentido. ¿Qué le Íbamos mucho a gustaba a la Pitol? ópera. ¿Qué le gustaba a Pitol de música, de ópera? Le gustaba mucho Pierre Verdi, le gustaba mucho Madame Butterfly, le gustaba mucho, bueno, aún óperas muy poco vistas y no demasiado conocidas como la Fanchula del Este, ¿no? Le gustaba Wagner, yo no vi Wagner con él, pero le gustaba mucho, bueno, Donizetti, sobre todo Verdi, Puccini y Bellini, yo creo, que era lo que más le gustaba. Y ahora hablemos de A mí escritores. Monteverdi me fascina. Monteverdi, ¿a ti o a él o a los dos? Con él no, yo vi, así le gustaba muchísimo. El Ulises retorna en patria. Yo vi Sí, la popea en Londres, en una representación maravillosa que no he podido nunca olvidar. Vi también el Orfeo, ujú. ¿no? En París, y vi el Ulises, ¿es Ulises? No, El retorno de Ulises a la patria. el torno de Ulises en Patria, y me encanta la Ariadna, lo que existe de la Ariadna, es uno de los autores que más me gusta, A mí y que te también. digo que he visto mucho ópera de él, ¿no? ¿Y qué momentos memorables hay para ti en la literatura que aborden la ópera? Ya mencionaste a Ana Karenina. Pienso también, no sé, Madame Bovary, Flaubert. Pienso, ¿qué autores has asociado o novelas asocias vienen a tu mente al hablar de ópera? Mira, recuerdo más las películas, ¿no? Ujú, En ese caso, recordaría El Gato Pardo, por ¿no? supuesto. Porque Lampedusa era un noble y el Gato Pardo habla de una gran familia que iba a la ópera, ¿no? No Visconti, sé, también el cine de Visconti, ¿no? bueno, Visconti Livia, ¿no? Livia. Que esa historia de Livia que traiciona a la patria por enamorarse de un austriaco, de un militar austriaco y traiciona a la patria, me parece maravillosa que la película es una ópera en realidad, porque es la Ujú, misma historia de la tragedia operística, así ¿no? es.
Sí, es una obsesión en el cine y desde joyas como las que mencionas hasta cine comercial. Pienso en Pretty Woman con Richard Gere y pienso en cualquier cantidad de cine contemporáneo, Filadelfia con Tom Hanks, en donde siempre, o si no siempre, con una frecuencia increíble hay ópera. Resulta que la ópera está más en el imaginario colectivo de lo que pensamos, ¿no crees? Bueno, me gusta mucho cómo hablaba de la ópera Casanova. Casanova es de los escritores que más he leído y le gustaba muchísimo ir a la ópera, pero me interesaba constantemente a todas las ciudades a las que iba y recorrió todas las ciudades de Europa, todas las cortes, Leningrado, bueno, San Petersburgo, Praga, Viena, conoció a la emperatriz Teresa, conoció a Catalina la Grande, conoció a Luis XV, a Luis XVI, porque le tocó la noche de Varén, etcétera. Él iba constantemente a la ópera, él tocaba el violín, porque hizo miles de cosas. Y además tocar instrumentos en aquella época era como ahora trabajar en la computadora. Todos tenían un Sí, era instrumento. una manera de entretenerse en la casa, ¿no es Y cierto? también de sobrevivir, porque durante un tiempo fue violinista porque estaba con muchos problemas. Pero digo, cada vez que tiene una aventura amorosa, va a la ópera. Y además es muy interesante ver cómo la ópera es como, por ejemplo, como un pasatiempo. La gente entraba y salía, comía, hacía romances, chismeaba, veía pedazos de ópera, se Y más quejaba. cosas, ¿eh? Y en los palcos más cosas, ¿eh? Claro, claro. Y luego además, cómo hablaban mal de los cantantes o cómo les echaban, les echaban porquerías o les echaban flores. Digo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Me parecen muy fascinantes, pero sobre todo, bueno, claro, Thomas Mann también es muy importante, la ópera, la música, bueno, el Doctor Fausto, todo esto, ¿no? Pero el que más grabado me queda, sobre todo por las formas de relacionarse en la sociedad es quizás Casanova. Me Y también sorprende y muchísimo, lo tomo en cuenta, no lo había pensado así, ¿eh? bueno, y Quiñar es un gran músico. Él tocaba varios instrumentos y esos dos libros, bueno, tiene todas las mañanas del mundo, en donde es Marat Marais como personaje fundamental, es muy Ujú. importante, digo, y bueno, y la ópera es muy importante, Lully, todo esto, ¿no? Y ahora, Margo, Rameau, un, un, eh, un golpe de tajo anticlimático. Y ahora, todo esto que dices, todas estas actividades son imposibles. Hoy es prácticamente imposible ir a la ópera. El 99% de los teatros están cerrados, algunos con una serie de restricciones que también te lo quiero preguntar en mi opinión, son aberrantemente injustas e inequitativas porque no se trata de la misma manera a un teatro, a una sala de conciertos, que a un bar, que a un avión, las restricciones por lo que estamos viviendo. ¿Qué opinas de la incidencia, y lo voy a ampliar, no a la ópera únicamente, de la incidencia de esta pandemia en las artes escénicas, la puñalada que le has estado? bueno, tengo amigos que son actores, actrices, y que eran fundamentales para ellos, sobre todo el teatro en Argentina, que es maravilloso, Uh -huh. están ahorita, llevan 6 meses sin poder salir porque las restricciones en Argentina son mucho más terribles que en México. No, bueno, Aunque, ahí sí son reales. sí. Bueno, aquí también estamos, yo llevo 6 meses, 5 meses confinada. Hace mucho hace muy poco que salí a la calle, hace como un mes, no había pisado la banqueta de mi calle, ¿no? Uh Porque -huh. estaba yo, mis hijas vienen a verme, pero con máscara, etcétera, etcétera. Digo, he visto funciones de ópera a través del Zoom, ¿no? En que cada personaje canta y se juntan todos. Más bien he visto sí, orquestas Conciertos, música sinfónicas, de cámara, coros, etc. sí, Pero ¿estás de acuerdo? no, ¿Cómo completamente. que termine esto, que se salga de esto? ¿Tú crees que las artes escénicas salgan ilesas de esto?
Yo creo que buscarán forma de reorganizarse, ¿no? Yo creo que hemos pasado momentos muy fuertes. Ha habido épocas, por ejemplo, en que se ha prohibido, por ejemplo, en Inglaterra, la época de Händel, se prohibió de repente el teatro, se prohibió la ópera y volvió con grandes, o también el teatro español o el Claro, que fue teatro, cuando Händel se fue al oratorio y todo esto. todo esto, ¿no? Entonces, digamos, hay periodos en que por cosas políticas, no por pandemias o por pandemias, se suspenden las representaciones porque son peligrosas y entonces luego se regeneran de alguna manera y empiezan de otra forma. Digo, creo que sí, que lo que dices, creo que estamos muriendo para vivir. Es decir, que de alguna manera nos obligan a no vivir para poder vivir después, ¿no? Porque estamos en la necesidad de no acercarnos, de no tener una relación física con nadie, ¿no? Ni con la gente más cercana, no poder abrazar a los hijos, etcétera, etcétera. Entonces digo, todo eso se vuelve muy terrible. Y no sé, ahora creo que de por sí la situación cultural en México se ha agravado, no por la pandemia nada más, sino por muchas otras razones. Entonces yo creo que la pandemia va a agravar más esta situación de y sí creo que la gente puede ir en avión a Madrid, a Nueva York, que es mucho más peligroso el avión que una ópera, porque, claro, en la ópera está uno en lugares cerrados, sin mucha ventilación, y si hay aire acondicionado es gravísimo, ¿no? Pero en los aviones hay aire acondicionado Ya y está la estás, gente totalmente apretujada. Creo que es muy peligroso. O que los niños vayan a la escuela ahora, es no gravísimo. sé, es muy Ahora, peligroso todo. Marjo, y no puedo evitar preguntarte, ¿y cómo afecta esto a la literatura? Esta es una buena noticia para la literatura. Tenemos más tiempo para leer, se estará pudiendo leer más, las ferias del libro, las presentaciones del libro. ¿Cómo piensas que esto afecta y afectará a la literatura? Ya dejemos la ópera. Bueno, estábamos hablando hace un rato de la inconveniencia del Zoom, del hecho de que no podamos hacer una sesión presencial, de que nada más veamos el torso del uno del otro, de que no pueda yo en realidad, me hubiera gustado vestirme muy bien, me puse un collar especial para ti, Gracias. me pinté los labios, etcétera, que generalmente uno acaba soslayando eso, aunque al principio me preocupaba yo mucho por mi apariencia, pero con el tiempo vas perdiendo la realidad y acabas poniéndote lo que sea, etcétera, etcétera, lo cual es terrible porque deprime. Pero creo que el Zoom facilita la posibilidad de que reuniones como esta, que presencialmente atraían a un grupo limitado de personas, permiten ahora la posibilidad de que muchísimas personas, no solo en México, sino en muchas partes, estén participando, si es que les interesa. Entonces, es una forma más importante de intercomunicación, ¿no? Ahora, por otro lado, a cada rato me piden, casi todos los días tengo un Zoom, ¿no? Y tengo pues conferencias, he tenido clases, hace poco tuve un taller con 50 personas, que fue muy interesante porque hubo diálogo, etcétera. Luego lo transcribes. Acabo de tener también una clase con unos amigos colombianos de Caro y Cuervo. Voy a estar en un congreso en Portugal, voy a estar en Madrid, voy a estar en Buenos Aires. Es decir, que puedo trasladarme. A mí me gustaría trasladarme en avión y estar allí, pero ahora me traslado en el Zoom, ¿no? Digo, entonces tiene sus ventajas y sus desventajas. Yo creo que todo es así, ¿no? Sí. Aunque esta pandemia ha sido más terrible. De leer más y leo más. Siempre leo mucho, pero ahora he estado leyendo y trabajando mucho ciertos libros que me parecen importantes para reflexionar sobre la pandemia. Llegó el ¿Cuáles? caballo, llegó, claro. ¿Cómo cuáles, Pues Margot? estuve leyendo La peste y Robinson Crusoe de Defoe, y tuve un programa con eso, con Mario Velatín. Tuvimos también un programa, un diálogo sobre Casanova, porque estuvo confinado en la prisión de los Plomos en Venecia, y eso es muy importante, cómo se pasa año y medio y cómo logra escapar,
y qué le pasa en el confinamiento. Luego vimos a Kawabata, la Casa de las Bellas Durmientes, Ujú, del confinamiento de las mujeres que están narcotizadas, ¿no? También, por que es muy supuesto, importante. Vimos también Salón de Belleza, el libro de de Mario Mario. Bellatín, que es un moridero, que es el confinamiento, y es la peste, es el SIDA. Y ahora probablemente vamos a seguir con Felisberto Hernández, estamos viendo qué obra, con algo de Onetti también. Y vamos a trabajar. Muerte en Venecia de Thomas Mann también. Muerte en Venecia, he pensado mucho en eso, pero vamos a trabajar obras menos conocidas, menos inmediatas. Por ejemplo, Recuerdos de Infancia, que es el campo de concentración Sí. de Perec, y vamos a trabajar probablemente también, ya no me acuerdo a quién, no sé, pero sería Ahora, interesante La Margot, Muerte en Venecia. entramos a la zona, no a la zona, al pequeño apartado con el que suelo redondear estas conversaciones. La primera parte es un poco lugar común, la isla desierta. Discúlpame por llevarte a la Sí. isla desierta. Si tú te puedes llevar a un solo compositor de ópera, puede ser el mismo, y a un solo compositor de música no operística, ¿a cuál o a cuáles te llevas? Solo uno. Bach, ¿Y de ópera? me llevaría a la Medea de Cherubini. Si solo pudieras llevarte una voz, todo por el resto de tus días solo vas a poder escuchar. Calas. Me encanta. Masculina, Bueno, hay muchos, ¿no? Muchísimos. Me gusta Diego Flores, por ejemplo, me gusta Camarena, me gusta, digo, Pavarotti y Plácido Domingo, son de, bueno, Caruso, Chaliapin, etcétera. No sé, hay mucho Franco Corelli, no sé a cuál me llevaría, tengo que pensarlo. este, increíble. Y bueno, también digo, Margot Glass no se podría ir a una isla desierta sin un libro. ¿Qué libro se llevaría? Bueno, no me quiero ir a una isla desierta, Yo pero sé. que me llevaría, no sé, quizás a Perec o a Barth o a... Me encanta la idea. La vida, instrucciones de uso o manual de uso es uno de mis libros favoritos de la vida. Ujú, maravilloso. Ahora, Margo, rematamos, te pido que rematemos con lo que yo le llamo dicotomías. Te voy a decir dos palabras, dos ideas, dos nociones. Puedes glosar o no glosar la respuesta, pero sí me tienes que dar una. Escoge, ¿va? Playa o bosque, La playa, Puccini o Verdi, Verdi, Verdi o Wagner. Verdi. Me cae gordo Wagner, ¿Cómo? ¿Te cae gordo me cae Wagner? gordo. Me Ya aburrí no. en el buque fantasma. Y A mí siempre aguanté me Ring. regañan porque me cae gordo y me la paso hablando mal de él y me regañan Ay, todos. me choca. Ya Además, somos dos. lo que significa Wagner no lo soporto. Era un genio, pero era Sí, un... era un genio. Hay cosas que me gustan mucho, sobre todo de Arias, pero me choca como personaje. Estamos de acuerdo. ¿Tinto o blanco? Como tinto o blanco, Tinto vino, o blanco. tinto, Sí. Tinto. ¿Café o té? café. ¿Mozart o Beethoven? Ay, bueno, me gusta mucho más. Quizás Beethoven, ¿Sexo o erotismo? erotismo, ¿Crítica adversa o indiferencia? adversa, ¿Facebook o Twitter? Twitter. ¿Música de cámara o música sinfónica? Me gusta más la de cámara. ¿Escribir a mano o escribir en computadora? Escribo en computadora a mano, no me entiendo. ¿Producción operística tradicional o producción operística moderna? Más bien me gusta la tradicional. Ahí en ese sentido Chiles, soy romántica. chiles rellenos o mole. Ay, las dos cosas, pero bueno, chiles No, rellenos. chiles rellenos. Como escritora, ¿un personaje rebelde al escritor o un personaje sumiso al escritor? El rebelde, obvio. ¿Intensidad o serenidad? Intensidad, ¿Lealtad o cuestionamiento? cuestionamiento. Este es de tres. ¿Religiosidad, agnosticismo o ateísmo? Ay, agnosticismo. ¿Vida eterna o punto final?
puntos suspensivos. Y la última, yo sé que no es la pregunta más agradable. Si tuvieras la oportunidad de escribir tu epitafio, ¿qué diría? Que no me lo escriban. Margo, gracias. De verdad, ¿sabes qué? Más que una conversación, para mí ha sido dejarme llevar por ti de la mano en un recorrido a través de todas esas funciones, todos esos países, todos esos compañeros, espectadores de funciones, de ópera, de conciertos. Y yo te he estado viendo desde niña vestida, disfrazada de muñequita rusa, hasta el día de hoy viviendo con la música y la ópera. Yo te lo agradezco. Gracias por llevarme ahí. Yo te agradezco mucho la entrevista, que ha sido muy divertida y que me ha hecho recordar muchas cosas que había olvidado. Y si ese es el caso, ¿no estaría padre hacer un recuento musical de tu vida? Solo musical. Puede ser. Te voy a mandar mi texto de la Calas. Y lo Lo subimos mandas, y si me autorizas, lo subimos a la página. te lo mando a tu mail. Por favor. Margo, no te quiero distraer más. De verdad, un privilegio, un placer para nuestro espacio. Gracias, cuídate. Yo me quedo un ratito más aquí en pantalla para despedir a nuestro público. Te mando un beso. Igual, saludos a tu esposa. Muchas gracias de tu parte. Gracias. Que te Amigas, vaya muy bien. amigos, de verdad ha sido un privilegio y un recorrido maravilloso el que Margo nos ha hecho hacer a lo largo de su vida como espectadora, como amante de la música, de la ópera. Los invito, como les he comentado, a que se inscriban a nuestro curso Richard Strauss o El Enigma de un Antihéroe. Llámenos al 55 43 47 02 83, escríbanos un WhatsApp o mándenos un correo hablemosdeopera1@gmail.com. Nuestro curso, como les había comentado, se postergó por causas de fuerza mayor una semana y arrancará, será los días 1, 3, 8, 10 y 22 de septiembre. Richard Strauss o El Enigma de un Antihéroe. Su vida, su evolución, su obra, su personalidad tan contradictoria con la obra monumental que escribió, su vinculación compleja con el régimen nazi, su cercanía y distanciamiento de él, sus obras maestras, Salomé, como lo que comentó, obras que comentó Margot Glantz, Salomé, El Caballero de la Rosa, Electra, su incomprensible regresar a la tradicionalidad después de ser una punta de lanza de la modernidad. En fin, todo esto y más en nuestro curso. Llámenos, inscríbanse. Es una manera de apoyar también a nuestro proyecto. Soy Gerardo Kleinburg. Les doy las gracias por habernos acompañado en este maravilloso recorrido con Margot Glantz y los invito a que nos acompañen el próximo martes para que hablemos de ópera en casa. Hasta entonces y gracias.